Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es la cuarta y última semana que vamos a estar viendo el propósito de Dios de la Iglesia. Y como decía ya hace 3 semanas, nuestro propósito es glorificar a Dios ayudando a las personas a que conozcan a Cristo y que todos lleguemos a ser discípulos maduros de Él. Y como dijimos las anteriores semanas, nuestro propósito se basa en el gran mandamiento y en la gran comisión. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Por eso es que queremos que su nombre sea glorificado y que la gloria sea para Él. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso cumplimos con la gran comisión que dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hacemos discípulos de todas las naciones, es decir, les predicamos el Evangelio de salvación, presentamos a Jesús como Señor y Salvador. También mostramos amor a nuestro prójimo bautizándolos, es decir, haciendo que ellos formen parte de la comunión de la Iglesia. Hacemos que se sientan parte de la familia espiritual que el Señor nos ha dado. Y las personas se identifican también con Cristo y con sus hermanos, es decir, la Iglesia. Pero encontramos una tercera orden en las palabras de Jesús, y es enseñándoles. Una vez que predicamos el Evangelio y luego que hacemos que los hermanos entren a la comunión de la Iglesia, es decir, a las personas que han creído en Jesús para salvación, tenemos que enseñarles. Pero la pregunta es, ¿qué debemos enseñarles? Jesús dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. La Iglesia desde un principio estuvo comprometida a enseñar a las personas lo que Jesús les había mandado. ¿Pero qué es lo que Jesús les había mandado? Jesús siempre habló de la palabra de Dios. Repetidas veces Jesús dijo, escrito está. Oísteis que fue dicho. Pero saben, un evento que me impresiona es cuando Jesús habla con algunos de los discípulos en el camino de Emmaus. Y como dice en Lucas 24:27, comenzando desde Moisés, es decir, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, y además a través de todos los profetas, es decir, básicamente a través de todo el Antiguo Testamento, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de él. Es decir, a través de todo el Antiguo Testamento, Jesús les mostró qué es lo que la palabra decía acerca de él. El Señor, en todo su ministerio, enseñó a sus discípulos a través de la palabra. Él es la palabra hecha vida. Con su boca y con sus actos mostró lo que Dios nos reveló a través de su palabra. Jesús mandó a sus discípulos a enseñar lo que Él les había dicho que tenían que guardar. Y fielmente sus discípulos lo hicieron. Vemos en Hechos 2:42 que dice que ellos, es decir, que la iglesia, que los que habían creído, que esas más de 3,000 personas que habían creído, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia estaba dedicada continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles estaban enseñando a guardar todo lo que Jesús les había mandado a esos nuevos discípulos. Esos discípulos que se habían identificado con Jesús y con la iglesia a través del bautismo. Les transmitían las enseñanzas que Jesús les había dejado a través de la predicación de la palabra y a través de una vida que concordaba plenamente con lo que la Biblia decía. Y saben, era lo que también los apóstoles estaban haciendo, porque ellos predicaban la palabra con sus bocas, pero también predicaban la palabra con sus vidas. Había un compromiso de parte de los apóstoles a cumplir con la gran comisión, de llegar a la gente de todas las naciones con la predicación del Evangelio, de bautizar
a las personas, para mostrar que esas personas eran parte de la iglesia y también a enseñarles para que vayan madurando en el Señor. Ahora, cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, nos muestra cuál es ese ministerio de enseñar a las personas. Dice que Dios dio un ministerio a la iglesia y Dios dice apóstoles y profetas que nos dieron la palabra que ahora nosotros tenemos, la Biblia. Y dice que también Dios dio a la iglesia maestros, pastores o pastores maestros, que están para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no vamos a ser niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia de los hombres que van a tratar de engañarnos y llevarnos hacia el error. Más bien, dice, al hablar la verdad en amor, vamos a crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, quien es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. A través de los pastores maestros, la iglesia está para capacitar a los santos, es decir, a los que hemos sido alcanzados por el Evangelio de Salvación, para trabajar en la obra del Señor, para que el cuerpo de Cristo se vaya edificando. Pero justo la idea es que como un cuerpo, como una familia, como una iglesia que somos todos, es decir, cada uno de nosotros, lleguemos a ser uno en nuestra fe, que tengamos un conocimiento claro de nuestro Señor y así maduremos poniendo como meta a alguien. Y ese alguien es Cristo. Tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Somos enseñados para que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Pero también, como dice el pasaje, si solo nos quedamos con el conocimiento de la salvación y nada más, es decir, si nos quedáramos inmaduros, seremos como esos niños pequeños que se dejan influenciar por uno y por otro. O vamos a parecer un pequeño barco que es llevado de aquí para allá por un mar alborotado. Nos prestaremos a ser engañados por personas que quieren arrastrarnos al error. Por eso la orden de Jesús en la Gran Comisión es enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Como hijos de Dios tenemos una gran necesidad, y esa necesidad es madurar en el Señor. Y lo hermoso es que el Señor lo ha planteado como un proyecto de grupo, un proyecto de comunidad. Conocemos a Cristo y nos involucramos en la familia de Cristo. Entonces comenzamos a crecer con y en la familia de Cristo. Podemos crecer mucho en conocimiento de la palabra a solas. Pero, ¿saben? El plan del Señor es que crezcamos no solo en conocimiento, sino también crezcamos en comunión, en amor. El versículo 15 de Efesios 4 dice, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Solo voy a poder hablar la verdad en amor con otros. Porque, hermanos, si yo estoy solo, tal vez puedo pensar acerca de la verdad, puedo meditar acerca de la verdad, puedo vivir esa verdad. Pero si estoy con gente, puedo comunicar esa verdad y puedo comunicar esa verdad en amor. Y en el versículo 16 nos muestra que la iglesia como un cuerpo genera esa actividad de unos miembros unidos a otros.
que funcionan de una forma adecuada, que funcionan de una forma cohesionada, y eso produce crecimiento para su propia edificación en amor. Es hermoso pensar que estamos en los planes del Señor, no solo como individuos, sino también como parte de una familia. El Señor nos ha hecho sus hijos, pero el Señor nos ha hecho también parte de un cuerpo, parte de una familia. Nos ha dado hermanos, nos ha dado personas con las que tenemos que compartir. Ese cuerpo está para generar lo necesario para su crecimiento y requiere de todos los miembros trabajando de acuerdo al plan del Señor. Entonces, maduramos como parte de un cuerpo. Y al ser parte de ese cuerpo, somos parte de su obra. Y al ser parte de su obra, estamos amando al Señor, buscando que la gloria sea para Él. Entonces, por amor a nuestro prójimo, predicamos el Evangelio. Hacemos discípulos de Jesús. Los introducimos en la familia de Dios. Los hacemos parte de la iglesia. Y trabajamos en esa madurez, para que el ciclo se repita una y otra vez. Hermanos, estamos para glorificar a Dios, ayudando a las personas a conocer a Cristo, y que todos lleguemos a ser discípulos maduros de Él. Ahora, la pregunta antes de terminar en esta mañana es si estamos comprometidos con el propósito que el Señor nos ha dado como iglesia y también como individuos. ¿Estamos comprometidos con el gran mandamiento y la gran comisión? ¿Saben? Es una pregunta que merece ser respondida. Y si vemos que aún no somos parte de ese propósito, hoy es el día de comenzar. Busquemos activamente ser parte de la comunión de una iglesia en la que se predica el verdadero evangelio. Necesitamos ser parte de una familia espiritual. Seamos parte de esa familia y busquemos que nos enseñen, ser enseñados en la palabra, para que vayamos madurando y entonces podamos hacer discípulos. Y también que nosotros podamos ser discípulos, que sean parte de una familia de Dios. Y entonces, como discípulos, maduremos. Y haciendo discípulos, veamos que esos discípulos quieran madurar para que sean parte del propósito del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver cuál es el propósito que tú das a nuestra vida y también cuál es el propósito que tú has dado a la iglesia. Gracias, Señor, porque no vivimos una vida sin saber dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer, Señor. Te damos gracias porque tú has marcado de una forma clara el propósito y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser parte de ese propósito. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación. Gracias, Señor, porque nos has dado una familia espiritual. Gracias, Señor, porque has provisto personas que pueden enseñarnos y nos pueden ayudar a madurar. Y gracias, Señor, porque nos has dado un ministerio que es alcanzar a más personas con tu evangelio para que puedan conocerte, para que se hagan parte de la familia espiritual y para que puedan madurar, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir esto, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que todo esto que hemos hablado en estas 4 semanas puedan ayudarnos a ser parte del propósito del Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.